¿Para qué? Para cada vez más profundizar nosotros en el conocimiento de su voluntad. Porque mientras más profundizamos nosotros en la palabra del Señor, más vamos conociendo acerca de su voluntad. Y es como comenzar a cavar un pozo buscando un tesoro invaluable, un tesoro de gran valor, al cual cada vez que nosotros vamos profundizando, descubrimos que ese tesoro no se termina nunca, es un tesoro interminable. Y de esta manera, con ese anhelo, como si buscáramos un tesoro material, nosotros tenemos que escudriñar y meternos en la palabra de Dios para poder nosotros descubrir esos tesoros que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dentro de ese tesoro se encuentran innumerables consejos, exhortaciones, mandamientos, enseñanza, que si nosotros somos obedientes y somos sabios a esas recomendaciones y a esos consejos, nos van a ayudar a transitar por el camino de esta vida con la seguridad de que Dios va a estar con nosotros. Porque Jesús dijo, ¿se acuerdan? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Entonces, si nosotros seguimos sus consejos, sus enseñanzas, como estamos diciendo, seguramente lo vamos a tener a Dios de nuestro lado. Una de las cosas que destaca la palabra de Dios dentro de la obra salvadora del Señor Jesucristo es el hecho de la reconciliación con Dios. Y yo quería hablar en esta mañana, el título de la palabra es El camino de la reconciliación. Y yo quería hablar acerca de la reconciliación. Reconciliar o reconciliarse es restablecer la amistad y la armonía entre dos personas. Eso es reconciliarse. Es restablecer la amistad y la armonía entre dos personas. También reconciliarse significa ponerse en paz con la otra persona, estar en paz entre dos personas. Y queridos hermanos, es tan significativa la obra de Cristo en la cruz que a nosotros el Señor Jesús nos devolvió a nosotros la amistad con el Padre. O sea, dice, nos reconcilió, nos devolvió la amistad con el Padre, nos puso en paz con el Padre. Por eso es tan real, me estoy acordando de una canción antigua que sabíamos cantar que decía lo siguiente: Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, con el Padre me reconcilió. Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, con mi hermano me reconcilió. Y Dios nos habla de este tema de la reconciliación en la palabra, y yo quería hablar un poquito de esto, pero tenemos que entender también que la reconciliación a nosotros nos introduce en una nueva forma de vivir. Es como justamente el título que le quise dar a la prédica, es como un camino que nosotros tenemos que recorrer dentro de esa reconciliación. Y como hijos de Dios tenemos que mantener esa reconciliación no solo con Dios, sino con los demás. Amén.
Por supuesto que en algunos casos esa reconciliación no depende de nosotros, no depende todo de nosotros. Pero como dice el pasaje de Romanos 12:18, dice lo siguiente, Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y hoy quería meditar, como les digo, algunos pasajes sobre este tema de la reconciliación para que nosotros veamos cómo Dios nos habla a nosotros acerca de este tema. Fíjense que no tiene la reconciliación, aunque incluye algo del perdón, lo más importante es volver a la amistad y volver a ponerse en paz con la otra persona. Bien, vamos a leer Mateo 5, 23 y 24. Le quiero decir que vamos a ver tres pasajes que nos hablan acerca de la reconciliación, pero y vamos a ver tres cosas que nos dice a nosotros la palabra sobre esta palabrita reconciliación. Vamos a leer primero Mateo 5, 23 y 24. Le voy a pedir a Oscar o a Cintia si pueden leer Mateo 5, 23 y 24. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Dios bendiga su palabra. Nosotros tenemos entonces la primera cosa que podemos ver nosotros que nos dice la palabra, que la reconciliación es necesaria. ¿Para qué? Para adorar a Dios conforme a lo que Él quiere, conforme a su voluntad. Fíjense que en este pasaje nosotros podemos ver que el Señor está hablando de la ira y del enojo. Y en estos versículos Él primeramente nos dice que si llevamos la ofrenda al altar, y fíjense que esa ofrenda, yo pensaba, no es solamente ofrenda de dinero, ofrenda de cosas materiales, sino una ofrenda también a lo mejor de alabanza, una ofrenda de adoración que vamos a llevar al Señor, ¿no es cierto? Y dice, y allí nosotros nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, que dice que vayamos primero antes de ofrendar y nos reconciliemos con el hermano. O sea, que nosotros podemos ver en la palabra, fíjense que para Dios la reconciliación es más importante, en este caso primeramente antepone la reconciliación antes de cualquier culto que nosotros le podamos dar. Él dice, para. Antes de adorarme, antes de cantarme, antes de ofrendarme, primero reconcíliate. O sea, yo quisiera destacar la prioridad que Dios le da a este tema de la reconciliación. Y como dijimos nosotros, la reconciliación implica estar en paz con los demás en cuanto dependa de nosotros. Y solo nosotros y Dios sabemos cómo está nuestro corazón. Solo nosotros y el Señor podemos mirar dentro nuestro y decir, yo estoy en paz o no estoy en paz con mi hermano. Amén. Bien, esa es la primera cosa que nosotros vemos acerca de la reconciliación. Vamos a leer otro pasaje en la palabra que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5,
capítulo 5, versículo 10. Y le voy a pedir a Johnny si puede leer, Jonathan. ¿Puede ser? Sí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Amén. Fíjense, en este versículo Pablo viene hablando de la doctrina de la justificación, o sea que nosotros somos justificados por la obra de Cristo, o sea, Dios nos ve ahora justo a nosotros porque Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Y dice que nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero también dice que estando reconciliados, seremos salvos. Y esto nos habla a nosotros de algo muy importante para que nosotros tengamos en cuenta y también para que les podamos explicar a la otra gente que nos rodea, a nuestros familiares, a nuestros allegados, de que primeramente, antes de ser salvos, nosotros nos tenemos que reconciliar con Dios. Nos tenemos que reconciliar primero con Dios para que podamos ser salvos. O sea, no podemos ser salvos si tenemos con Dios una relación de lejos, una relación distante. Muchas veces, a nosotros nos hace falta restablecer la amistad con Dios mediante la reconciliación, y a partir de esa reconciliación, de estar en paz con Dios, recién la salvación opera y entra a operar en nuestra vida de acuerdo a lo que hemos leído. Dice, ya estando reconciliados, seremos salvos. Pero yo quería referirme también a ese versículo que está en Santiago 4:4, que dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces, fíjense, nosotros no podemos estar amigados con Dios y estar amigados con el mundo. No podemos ser amigos de Dios, o sea, estar reconciliados con Dios y estar reconciliados con el mundo también. ¿Por qué? Porque ahí no hay reconciliación. Dice, nos constituimos en enemigos de Dios. Y esto es para que pensemos nosotros que muchas veces nosotros no le damos tanta importancia a nuestras conductas erradas. Tenemos conductas erradas y muchas veces nosotros las suavizamos. Decimos, no, pero esto después yo le pido perdón al Señor y lo vuelvo a hacer, y después le vuelvo a pedir perdón al Señor y lo vuelvo a hacer y le vuelvo a pedir perdón al Señor. Queridos hermanos, ahí no estamos nosotros reconciliados con Dios. Nosotros estamos jugando a dos puntas ahí. Estamos siendo amigos del pecado y estamos siendo queremos ser amigos de Dios, pero Dios en ese momento nos dice a nosotros, nos está aclarando acá, miren que si ustedes son amigos del mundo, son enemigos míos. Así que para que nosotros podamos tener en cuenta para que tengamos en cuenta y miremos bien dentro de lo profundo de nuestro corazón, para que no suavicemos nuestras malas conductas, amén. No suavicemos nuestros malos pensamientos, sino que arreglemos nuestras cosas con el Señor y nos purifiquemos en nuestro interior, sabiendo lo que tenemos que hacer, porque Dios nos indica en su palabra que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Bien, otra cosa importante de reconciliarnos con Dios es que muchas veces nosotros vivimos enojados con el Señor. Porque algunas veces el Señor nos ha hecho pasar alguna cosa desagradable o alguna situación difícil en la vida.
y nosotros le guardamos al Señor cierto recelo, cierto rencor, aunque pareciera que no decimos, no estoy enojado con Dios, pero en el fondo de nuestro corazón estamos enojados con el Señor. Y queridos hermanos, esto también lo tenemos que solucionar. Estas cuestiones las tenemos que solucionar con el Señor. Hace falta tener restablecida la amistad mediante la reconciliación con el Señor. Por eso, queridos hermanos, si hoy tenemos un sentimiento de frustración, si hoy tenemos un enojo con el Señor, reconciliémonos con Él. Dice la palabra que hoy es el día de salvación y la salvación se edifica sobre la amistad con Dios. Amén. La salvación se edifica sobre la amistad con Dios. Y vamos a ver el tercer punto que quería hablar y que nos dice la palabra acerca de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18 y 19. 2 Corintios 5, 18 y 19. Le voy a pedir a Miguel poder leer, Miguel. 2 Corintios 5, 18 y 19. Ahí está. 2 Corintios 5, 18 y 19. ¿Te apagado el micrófono? No sé si activó el micrófono. Ah. 2 Corintios 5, 18. Y 19, ese. Vamos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Bien. Fíjense lo que nos dice a nosotros estos dos pasajes. En estos dos pasajes nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo resalta que la reconciliación primeramente parte de Dios, o sea, de Dios mismo, o sea, Él decidió reconciliarnos, dice, consigo mismo. Es increíble el amor de Dios, es increíble. Él mismo decide que nosotros nos pongamos en paz con Él, y por eso Él envía a Cristo. Y luego dice que nos dio a nosotros ese ministerio, el servicio o ministerio, como quieren llamarles, de la reconciliación. La reconciliación es necesaria en nuestro servicio o en nuestro ministerio al Señor. Dice de que Él estaba en Cristo estaba reconciliando consigo mismo al mundo, al no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados, porque la sangre, por nuestra culpabilidad que debíamos derramar nosotros, esa sangre que derramó Cristo la teníamos que derramar nosotros, porque éramos culpables. La derramó el propio Hijo de Dios por nosotros. Y dice Pablo, nos encargó la palabra de la reconciliación, nos encargó
el servicio de la reconciliación, nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y queridos hermanos, tenemos esta gran bendición que Dios nos ha dado de que hemos sido reconciliados con Él primeramente, pero también tenemos una tremenda responsabilidad, y la responsabilidad es predicar esta palabra de la reconciliación y servir bajo el manto de la reconciliación que el Padre nos ha dado. Tenemos que proclamar a cada persona que Dios ya nos ha reconciliado con Él a través de Cristo Jesús. Pero también debemos nosotros vivir mostrando nuestro ejemplo de mantenernos reconciliados con Dios y con los demás. Amén. Fíjense ustedes, yo quiero destacar que un servicio, un ministerio que nosotros damos, no está separado de nuestra vida. No es el servicio por un lado, el ministerio por un lado, y la vida, lo que hacemos, nuestras conductas por otro lado. Queridos hermanos, el servicio y el ministerio van junto con nuestra conducta de vida. Si nosotros separamos las cosas y hacemos por un lado la conducta que nosotros queremos tener y por otro lado el servicio, no vale de nada para Dios. El servicio a Dios, la entrega al Señor que le damos de nuestra vida, de ayudar, de servir a otros, si no va junto con nuestra conducta de vida y nuestro ejemplo de vida, no vale de nada, queridos hermanos. Por eso tengamos en cuenta esto de mantenernos reconciliados con Dios, porque al estar en paz con Dios es porque vamos caminando bien. Si nos mantenemos reconciliados, vamos caminando en paz con Dios y vamos bien. Busquemos, queridos hermanos, también de todo corazón la paz con todas las personas. No permitamos que el enemigo gane ventaja sobre nosotros, manteniéndonos desunidos y enemistados. La reconciliación ya fue consumada en el Calvario por nuestro Señor. Ahora nosotros tenemos que continuar ese camino de la reconciliación. Amén. Y termino diciendo lo siguiente: Dios hoy nos muestra el camino que nosotros tenemos que seguir, y tiene que ver con mantenernos viviendo en la reconciliación que el Señor Jesús ha provisto para nosotros. Es un caminar diario, es un caminar permanente. Por eso quiero animarle a cada uno de ustedes a que perseveremos en ello con todo interés, con todo esmero, con toda eficacia, para que de esta manera, viviendo así la reconciliación, podamos llevarle gloria a nuestro Señor. Amén. Eso es en definitiva la meta y la razón de nuestro existir. Llevarle gloria al Señor.